Las relaciones pacíficas internacionales. Por relaciones pacíficas internacionales, para la firma de instrumentos jurídicos se entienden aquellas negociaciones entre los estados que producen una norma jurídica, sea general o particular. Los instrumentos jurídicos de las relaciones internacionales se refiere a todo acuerdo, pacto, tratado, protocolo, convenio o convención suscrito entre dos o más estados o sujetos de derecho internacional, y que crea obligaciones jurídicas para sus firmantes. Congresos y conferencias. La diferencia entre congresos y conferencias es que los primeros son reuniones de representantes de estados, a nivel de jefes de estado, y las conferencias son reuniones de representantes de estado, con nivel menor a los jefes de estado. Los actos unilaterales. Los estados pueden realizar actos unilaterales cuyo fin es poder saber la posición de otro u otros estados al respecto. Los principales actos unilaterales son la notificación, el reconocimiento, la protesta y la renuncia. La notificación es el acto por el cual un estado da a conocer a otro u otros un acto o hecho que tendrá efectos jurídicos. El reconocimiento desempeña un papel importante, pues en el derecho internacional acaba con las situaciones de provisionalidad de los actos jurídicos. La protesta, esta se puede definir como la oposición que un estado declara con ciertos actos jurídicos de otros estados, o bien con situaciones jurídicas o propósitos de los mismos. Desde mi óptica, la consecuencia de emitir una protesta es manifestar negativa a los actos jurídicos de los estados y a sus consecuencias jurídicas. La renuncia es el acto unilateral por el cual un estado abandona de manera voluntaria un derecho. La renuncia solo podrá ser emitida por los órganos que representen internacionalmente al estado, en mi opinión, el jefe de estado o el ministro de Asuntos Exteriores. Derecho de los tratados. Los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y, en consecuencia, es el derecho internacional el que rige su celebración, validez y terminación. El derecho interno, por su parte, designa el órgano del Estado, que tiene competencia para celebrarlos. Señala los requisitos que deben cumplirse para su perfeccionamiento y determina la jerarquía que tiene en el interior del Estado. Procedimiento. La Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales. La celebración de un tratado se integra en nuestro derecho público interno por la concurrencia de dos voluntades, como son las del presidente y la del Senado, tomada la de este último por la mayoría de votos de los presentes. El artículo 15 constitucional restringe las facultades del Poder Ejecutivo y del Senado para celebrar tratados. En cuanto al artículo 18, en su último párrafo, prevé la celebración de tratados para efecto de llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de nacionalidad mexicana o extranjeros. De igual manera, el artículo 89 constitucional habla de las facultades del presidente con respecto a la celebración de tratados. En cuanto al Senado, sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 76, fracción primera. Por su parte, el artículo 117, en su fracción primera, dispone la prohibición de los estados para la celebración de tratados. Esta prohibición a las entidades federativas resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano, ya que los Estados miembros carecen de personalidad jurídica por actuar como sujetos del derecho internacional. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo Federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el ámbito internacional. Negociación. Tratados internacionales en cualquier materia. El procedimiento para la celebración de un tratado en México comprende las siguientes etapas: la negociación, la redacción y la adopción del texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. En el caso de México, las delegaciones para negociar un tratado bilateral se integran generalmente por funcionarios de las dependencias sustantivas, competentes en la materia del tratado, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ocasiones se designa como asesores
a particulares expertos en la materia, servicios de investigación y análisis coordinación. Para negociar el texto de un tratado no se requiere plenos poderes, ya que basta se acredita a los negociadores por la vía diplomática, es decir, mediante una nota de la Cancillería o de la embajada correspondiente a la Cancillería del país con el que va a negociar. En México, la jefatura y la integración de una delegación para negociar un tratado, por lo general son convenidas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la dependencia o dependencias que intervienen en las negociaciones. Las delegaciones también deben acordar la forma que revestirá el tratado, es decir, si será formal para ambas partes, si solo será formal para una de ellas, o bien, si será un tratado en forma simplificada. Esto debe convenirse de acuerdo con lo que disponga la legislación de ambos países. Terminadas las negociaciones, las delegaciones informan así a sus respectivos gobiernos y estos, si no surge ningún impedimento, se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en que ha de firmarse el tratado, siempre a reserva de ratificación. En algunos casos, para esta firma es necesario contar con plenos poderes. Determinación del idioma. Los tratados bilaterales pueden representar todo un desafío. Cuando se presentan por escrito, deben tener un lenguaje muy claro, que todos los participantes puedan entender. La referencia la tiene la Convención de Viena sobre el derecho en los tratados, 1969. El artículo 33 de este texto se refiere al uso de los textos autenticados en 2 o más idiomas. Los tratados internacionales con Canadá siempre deben tener al menos un texto oficial en inglés y otros en francés, y la otra parte puede agregar un texto similar en su propio idioma oficial. En un artículo escrito por el profesor Guglielmo Maisto sobre temas de textos multilingües de tratados internacionales, menciona, entre otras cosas, el caso de países como Bélgica, Noruega y Suecia, que han firmado tratados fiscales solamente usando el inglés, sin que esto les haya traído problemas de relevancia. La firma y ratificación. La ratificación designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado siempre que las partes la hayan acordado, como la manera de expresar su consentimiento. Ratificar es autenticar un acto o compromiso. Es un término muy utilizado en las convenciones internacionales donde se elaboran los tratados, acuerdos, contratos y otros documentos del gobierno, que deben ser validados. Reafirmar, voy a ratificar lo que he dicho. La adhesión. La adhesión es el acto por el cual un Estado acepta la oferta o la posibilidad de formar parte de un tratado, ya negociado y firmado por otros Estados. Tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación. En general, la adhesión produce una vez que el tratado ha entrado en vigor. Sin embargo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha aceptado en calidad de depositario la adhesión a algunas convenciones antes de su entrada en vigor. Las condiciones bajo las cuales puede realizarse la adhesión y el procedimiento a seguir dependen de las disposiciones del tratado. Un tratado puede prever la adhesión, todos los demás estados o de un número de estados, limitado y definido. A falta de disposiciones en este sentido, la adhesión solo será posible si los estados negociadores han convenido o convienen ulteriormente en aceptar la adhesión del estado en cuestión. Las reservas. Las reservas, sin perjuicio de existir variadas definiciones en la literatura, existe consenso en que la definición adoptada en el artículo 2 de la Convención posee los elementos indispensables al indicar que se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado, en su aplicación a ese Estado. La interpretación de los tratados se lleva a cabo continuamente por la doctrina científica y en la aplicación del derecho internacional, por los tribunales internos o internacionales. El mayor impulso a la fijación de las reglas de la interpretación lo dio la jurisprudencia,
de tribunales internos o internacionales, sobre todo el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y Tribunal Internacional de Justicia, que facilitaron la codificación realizada en Viena. Los efectos. Aquí se trata de saber cuáles son los sujetos internacionales, respecto de los que surten sus efectos los tratados internacionales, es decir, si solo tienen eficacia respecto a las partes en el mismo o si crean derechos u obligaciones para estados terceros al tratado. Efectos de los tratados internacionales entre las partes. Y solo éstas pueden limitarlos mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de reservas. La extinción. En el caso de la suspensión, una desvinculación temporal por las partes de las obligaciones dimanantes del tratado, en el caso de la nulidad y terminación, una desvinculación definitiva del tratado. Podemos afirmar que cuando se dan los supuestos de nulidad, suspensión o terminación de un tratado, el tratado o las obligaciones dimanantes de él han entrado en crisis. En estos casos, la economía del tratado se resiente y las relaciones entre los estados partes quedan, de una cierta manera, afectadas.